Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando, como siempre, en nuestro programa del curso bíblico, que vamos en forma sistemática, reflexionando, mirando el mensaje, la palabra de Dios que se nos va ofreciendo ciertamente y que nosotros procuramos sacar el mensaje principalmente, ¿verdad? Con una exégesis sencilla, con una exégesis utilizando también los instrumentos adecuados de la ciencia, para que no lo tomemos simplemente en forma muy literal, porque cuando la Biblia se toma en forma literal, siempre es algo peligroso. Tenemos que entender los géneros literarios. Y dentro de los géneros literarios, lo que mejor explican son, por ejemplo, la arqueología, son las cuestiones de la simbología, la hermenéutica, en fin, todos estos elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a hacer una buena comprensión. Y bueno, hoy queremos continuar con el capítulo 39 que hemos iniciado en estos días sobre la historia de José. Primeramente nos hablaba de un José, mayordomo de Putifar, el que es vendido por sus propios hermanos a los madianitas, también aparece ismaelitas. Putifar, que es de Egipto, que es de la guardia, el capitán de guardia del faraón, lo compra y lo lleva y lo tiene a su casa. Es una cosa muy interesante porque toda la bendición que ellos tienen, esta casa misma de Putifar, es gracias a la presencia de justamente José. Bueno, y ahora en este momento queremos hablar y continuar lo que hemos dejado cuando José tiene este problema con la esposa de Putifar. Decíamos que al inicio, después de un cierto tiempo, José era puesto de buena presencia. Después de un tiempo, la esposa de su señor, es decir, de Putifar, se fijó en él y le dijo: acuéstate conmigo. Y aquí comienza todo. Vea entonces, la añade problemas y nego ave. ¿Por qué? Y porque José justamente se niega. Y José reflexiona y dice: no, ¿cómo es que mi señor Putifar me da toda la posibilidad? Yo soy el mayordomo aquí en esta casa, y cómo yo voy a aprovecharme de esta situación. Incluso se hace esa pregunta que decíamos, si queremos vencer, ¿cómo José vence esta tentación? Y solamente con esta pregunta que nos pone aquí la palabra de Dios: ¿cómo voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? A pecar contra Dios significa que para poder luchar contra el mal, nosotros tenemos que tener la presencia de Dios. Si el bien, la presencia de Dios, no tenemos en nuestro corazón, ciertamente que el mal se irá apoderando de nosotros. Entonces, tengamos muy bien esto, queridos hermanos, en nuestro corazón y en nuestra vida, porque nosotros tenemos muchas situaciones en nuestro mundo actual. Esta lectura, esta perícopa, es luego para expandir y para dar a conocer en todas partes de nuestro mundo actual. Porque cuál hay coagina siempre en lleva, porque es su secretaria, porque es su compañera de trabajo, porque esto, porque aquello, entonces siempre me oñón de ella, yo vamos a oír, etc. Pero si no nos hacemos esta pregunta, como al final él es capaz de vencer a la tentación, dice: ¿cómo voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? A pecar contra Dios. Porque cuando nosotros faltamos a nuestra alianza, a nuestro beritz, tantas veces reflexionado, ¿verdad?, al inicio, significa que le estamos faltando a la dignidad, no solamente a mi propia dignidad ni a esa persona con quien yo estoy, sino que a mi propia familia, a mi propio esposo, a mi propia esposa, en fin. Entonces estamos como para reflexionar hoy
Y él dice, y por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella y a ser su amante. Ojalá que esta fuerza también de Dios nosotros podamos tenerlo en nuestro corazón, ¿verdad? Para que podamos vencer, para que podamos luchar. Ahora, cuando esta mujer después miente, y habla de un acoso prácticamente, como si fuese que le haya acosado José, en realidad no es eso que está diciendo. Cuando me oyó gritar, dice, para pedir auxilio, dejó su manto a mi lado y se escapó. Ya hemos explicado también que el manto de por sí significa la propia dignidad. O sea que ella le está despojando del propio manto. Cuando José deja el manto, entonces en manos de esta persona, está diciendo, bueno, su propia dignidad es despojada de su propia dignidad y queda en manos de esta mujer. Imagínense, ella podrá hacer y podrá decir todo lo que quiere. Es entonces lo peor que le puede suceder, ¿verdad?, a José. Y desde el 16 y llegamos hasta el 23 de este capítulo 39, nos dice, ella guardó el manto de José hasta que regresó su marido y le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí y pretendió violarme. Pero cuando yo grité por auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Al oír las palabras de su mujer, tu esclavo me hizo esto y esto. Su señor se enfureció, hizo detener a José y lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Recuérdense que Potifar también era un egipcio funcionario del faraón, capitán de guardias, o sea que aquí no hay ningún problema, ahí mismo, al calabozo de Midaí, en Bailarilla Puebla. Así fue a parar a la cárcel. En el versículo 21 nos dice, pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad al ganar la simpatía del jefe de los carceleros. Entramos en otra historia. Estamos entrando de a poquito porque esta historia, como decíamos, está muy bien ensamblada. Hay historias semejantes, decíamos, de los dos hermanos, también en la historia o en la narración de los egipcios. Hay una historia más o menos semejante. Quiere decir que el autor sagrado conoce esa historia de Egipto, la vuelve a retocar, la vuelve a transformar y ahora entonces nos presentan esta historia de José. El Señor dice, estaba con José. Esto es lo más importante, que el Señor no lo abandona. En todo momento se presenta la presencia de Dios en la vida de José. Y desde aquí nosotros comenzamos prácticamente en el capítulo 39 a apuntar o a sentir, a escuchar que Dios siempre está acompañando a José. Desde este momento, desde el capítulo 39. Dios que le acompaña, como aquí de nuevo en el versículo 29. Y luego el Señor le muestra su bondad al ganar también la simpatía del jefe de los carceleros. Entonces, el jefe de los carceleros ciertamente que tiene una función muy especial. Allí ya están todos los presos, prácticamente todos son presos políticos, porque son aquellos que están contra el faraón, entonces a la cárcel, al calabozo, y allí donde José se encuentra. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel, y él dirigía todo lo que allí se hacía. O sea que José, primero ya era en la casa de Potifar, que dirigía todo, administraba, ahora también tiene la posibilidad, haciéndose amigo, ¿verdad?, del jefe de los carceleros, en manejar también a todos los presos que estaban en ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos
seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada. miras la góndola infinita, No te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta. Hoy cocino. Hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Queridos amigos, estamos hablando desde el capítulo 39 del Génesis, el arresto de José. Decíamos que el carcelero, que era el jefe, justamente confía en José a todos los presos que había en la cárcel, y era José el que dirigía todo lo que allí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba nada de lo que había confiado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él realizaba. Muy bien. Vamos a ir entonces parte por parte mirando esta acción de Dios. Aquí ustedes ya se dan cuenta que por lo menos en 3 momentos nos está diciendo, está insistiendo y está subrayando que es el Señor el que está con José. Es el Señor el que está con José. Es el Señor el que dirige entonces todas las acciones allí donde está José. Por lo tanto, José, confiando plenamente en Dios, es que puede salir airoso. Nosotros hace rato haciendo esa pregunta y decíamos cómo también él pudo superar una tentación de una mujer hermosa, la esposa nada más y nada menos que de Putifar, y que le insiste, ella misma le insiste, no es que ni él la está acosando, ¿verdad? Y sin embargo, él tiene esa fuerza, ¿verdad?, para vencer. Y ahí habíamos dicho que era con esta pregunta importante, ¿cómo voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios?
insistíamos mucho y subrayábamos la presencia de un Dios que está con nosotros. Por eso yo insisto mucho en aquellas parejas que suelen venir, que entran en situaciones, en crisis. Justamente lo primero que les pido, bueno, pejoy con la misa, peñe confesar. Bueno, vamos a comenzar por ahí. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer un esfuerzo. No, cuando voy a ir, ojo, cada 15 días, cada un mes, no, ni confesé, yo hice, bueno, vamos a comenzar a hacer un trabajito, porque si no, una indica tuñan de ya superar. Tiene que ser esa fuerza de Dios, así como nosotros en ese sacramento hemos dicho, ¿verdad? Ese consentimiento tan importante ante tu esposo, ante tu esposa. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Aquí. Porque justamente el matrimonio quiere decir eso, descubrir en tu esposo la presencia de Dios, ¿viste? Y descubrir en tu esposa la presencia del Señor. Entonces, decíamos que en el versículo 16, la esposa de Potifar guarda el manto de José hasta que regresa su esposo. Aquí hay toda una maquinación, ¿verdad? Una confabulación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Esto es lo que nosotros estamos diciendo, el famoso despecho. Entonces no penáis hereje, entonces ya puede decir algo. A ver, entonces, coja rirocoa, entonces está más emotín, está más en jabuicueri, no penáis hereje, entonces ya puede decir algo. Vamos a decir así, ¿verdad? Vamos a inventar cosas, vamos a hablar, vamos a cargar las tintas, porque aquí hay un cargar las tintas, ¿verdad? Sobre las acciones de esta mujer, ¿verdad? O sea, en realidad no, sí, es una acción que más bien hace esa mujer, porque de José no nos dice que él haya hecho nada, ¿verdad? Simplemente la otra es la que va en acción, en ataque, como que le agarra, le estira. El otro, su acción en todo caso es el zafarse, ¿verdad? Correr, salir, dejar el manto. Pero vea, le sirve como testimonio negativo, ¿verdad? Y por eso dice que ella guarda justamente el manto de José hasta cuando regresó su marido. Y ahí le cuenta, ¿verdad? La misma historia que le había ya contado a los otros servidores. El esclavo hebreo, aquí insiste también en el hebreo, como diciendo, bueno, Mabe Holandés o ¿verdad? Una forma despectiva. Ese tipo que trajiste aquí es un esclavo y además es hebreo. Tenemos que ubicarnos, ¿verdad? En el contexto, quién era un hebreo en ese momento, ¿verdad? No era gran cosa, ¿verdad? El hebreo era prácticamente alguien también despreciado, no era muy querido. Y entonces dice, ese esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí y pretendió violarme. A ver que hay una palabra mucho más fuerte, ¿verdad? La violación, violarme, abusar, agarrarme, ¿verdad? Ponerse por encima, ¿verdad? De mis propias intenciones. Añade que yo porque ya en duina desde el comienzo ya hay historia lo pensé pero ella pu mantana y mantana porque es un despecho, decíamos. A ver, caína algo para que ese pobre muchacho inocente sea condenado, y es lo que va a pasar. Se ha burlado de mí, pretendió violarme. Pero cuando yo grité por auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Bueno, bebé ya puede, es el otro el que prácticamente y entonces sale corriendo, ¿verdad? Lo cierto es que deja su manto, porque la otra le agarra, él se zafa, y entonces, porque decíamos que también sacar el manto significa sacar la propia dignidad, dejarlo entonces desnudo. Ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 7, cuando dice que ellos caen en el pecado, Adán y Eva, ¿verdad? Después de comer el fruto, ellos, dice, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Desnudo significa que vos perdiste tu propia dignidad. Vos queriendo ser como Dios, Génesis 3:7, sin embargo, vos te encontrás que estás desnudo, que sos nadie, están sin ninguna dignidad. Aquí también el hecho de despojarle del manto, el hecho de despojarle de la vestidura, quiere decir que vos le estás dejando sin su propia dignidad. ¿Se acuerdan después ustedes con Jesús, cuando llega para ser crucificado? ¿Qué es lo que hacen con Jesús? O incluso para ser flagelado, ¿qué es lo que hacen? Le quitan, ¿verdad?, sus vestiduras. Allá, ante la crucifixión, le quitan el manto, la vestidura, se quieren repartir, ¿verdad? O sea, su propia dignidad le están tocando,
Esto es lo más bajo a donde han llegado, ¿verdad? Y aquí también, esta mujer, además de quitarle su propia dignidad, porque es un esclavo, no puede defenderse, y fíjense justamente lo que pasa. Ella está inventando en un despecho, pero el despecho es por otra cosa en realidad, el despecho es por otra cosa. Le dice, al oír las palabras de su mujer, tu esclavo me hizo esto y esto. Mira un poco, al oír las palabras de su mujer, tu esclavo me hizo esto y esto. Entonces ahí Putifar se pone, levanta la oreja, las antenitas. Entonces su señor se enfureció, y evidentemente es lo más lógico ante una persona que yo traje, una persona en quien puse toda mi confianza. ¿Verdad? Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me ha impuesto ninguna restricción fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. Eso es lo que Putifar me había dado, o sea, todo en mis manos. Pero cuando entonces debemos ver que tu esclavo, es decir, José, me hizo esto y esto. Y ahí entonces el Señor se enfureció. Vamos a volver más sobre esta explicación en Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogausho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogausho, Ñande Yarañe. Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Y en Yarañe estamos reflexionando sobre esta historia maravillosa, ¿verdad?, de José. Estamos en el momento en que le están arrestando a José, que viene directamente sobre la acción, ¿verdad?, de la relación entre José y la mujer de Putifar. La mujer de Putifar en una forma de despecho, en una forma, ¿verdad?, de acusación, que incluso dice que la ha violado, pretendió de violarme,
diciendo también que se burla de nosotros, se burla de mí, vino para eso, tu esclavo, que no sirve para nada, ¿verdad? O sea, le quita toda la dignidad, toda la dignidad. Y el pobre José no puede defenderse de nada, es un esclavo, alguien a quien ellos compraron, y bueno, cuando sabe esto su señor, ciertamente que se enfurece, decíamos. Hizo detener a Jesús, primera acción. Entonces, pochetería, entonces, bueno, eruñan de ave, dale, ave, me investeñan de guardia, pero que sea, pero jamás en calabozo, no llegó. Y entonces lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Imagínense, donde están los prisioneros del rey. Y este tipo era demasiado importante en realidad. Si Putifar era nada más y nada menos que el capitán de guardias. Era el capitán de guardias como funcionario del faraón. Y todos los presos que estaban ahí en esa parte es lo que estaban un poco contra el faraón. Imagínense entonces la cárcel esta de alta seguridad. Y bueno, y así entonces sigue nuestra historia, como se le presenta a José. Lo puso en la cárcel donde estaban recluidos entonces los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Vuelve a insistir entonces diciéndonos, ahora esta es la situación. En este capitulito, ¿verdad? 39, nosotros vemos varias situaciones. Un José que es bendecido por Dios, un José que tiene todo, en quien se le confía, imagínense, el frente, poniéndolo al frente de la casa, se le confía la administración de todos sus bienes. Aquí viene la tentación, José, nosotros sabemos que dice que no, absolutamente, hasta que en un momento se da una situación así, ¿verdad? Un día cuando José entra a la casa, ¿verdad? Y no estaba nadie, entonces la otra que aprovecha, ¿verdad? Y después viene todo totalmente un despecho, le saca toda esa dignidad, segundo elemento, y viene el tercer elemento, que ya viene la acusación directamente ante su patrón, es decir, ante su esposo, ¿verdad? Putifar. Entonces la mujer le dice que trató de violarle, que viene y que se está burlando, ¿verdad? De ella. Y entonces se enfureció Putifar, y tiene razón, porque él había puesto todo en sus manos. Pero viene desde el versículo 21 un elemento interesante. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad al ganar la simpatía del jefe de los carceleros. A ver, entonces ya ella llega, ella va peñande yara, nañandere ya lleva. Opealo esa cañande. Como les dije en este capítulo 39, esta vez ñande ya ella va peñande yara o ñande nive lleva. Ñande yara nañandere ya. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos de la injusticia. Ñande coge esta vez ñande ya peñande yara, que escriben renglones torcidos. ¿Y por qué? La gracia de Dios es infinita, es inmensa. El Señor no es que nos quiere dejar muertos a nosotros. En esta parte del arresto de José que nosotros tenemos, sabemos que ella guarda, decíamos, el manto. Porque esto viene a ser para ella como ese testimonio, cómo la va a acusar a José. Y entonces cuando llega su marido le cuenta todo. Y en este contar, ella cuenta así como ella entiende o como ella quiere. Entonces, ciertamente que su esposo se pone furioso, ¿verdad? Pero en fin, nosotros entramos y estamos viendo que a pesar de todo, decíamos, el Señor está con José, el Señor le muestra su bondad y ahí de nuevo le hace ganar esa simpatía del jefe, ¿verdad?, de los carceleros. Este elemento también es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque este jefe de los carceleros, ¿qué es lo que está haciendo? Está confiando totalmente ahora a todos los presos que había en la cárcel. Así como hace rato Putifar le había confiado toda la administración de su propia casa, imagínense, con el respeto de su mujer justamente. Ahora también José de nuevo, pero no sé si ustedes se dan cuenta, pero en la introducción siempre es pero el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Entonces, pero peñan de yara o no entonces pero umiba y pona con ya potente hoy la ñande yara y no ñande pero para con ya pisacana puña hindú peñan de yara y potá. Diga tu madre, coña de ella pomba de vela naña hendu y no peñan de yara, va epa iñande, hamba ella pañande, ñamba apoba en hamba ella pa ya poba en ¿verdad?
Este confió, dice a José, todos los presos que había en la cárcel. Vea consecuencia más lleva. Entonces, doña vos socio de ese, entonces doña amigo, apila otro yo se llama Oina. Es bueno este tipo. Ahora, venían de Yara, espíritu venían de Yara, pues tú, lleva. Tiene el deseo de hacer siempre el bien este muchacho. Entonces, tengo confianza. Siempre lleva a la confianza entonces la actitud de José, pero porque tiene al Señor en su vida. Le confía a todos los presos que estaban en la cárcel. José de esta manera dirigía todo lo que allí se hacía. Se dan cuenta que también aquí hay un poco un subrayar, poner en negritas, por decirlo de esta manera, la acción de José. Pero ¿por qué se subraya y se pone en negritas la acción de José? Porque justamente cuando él dice, él dirigía todo lo que allí se hacía, nos está diciendo que la presencia del Señor, la presencia de Dios nos cambia nuestra forma. Es la presencia de Dios la que nos puede dar fuerza para luchar contra el mal. Es la presencia de Dios la que peña de moquene, ya pojanwa, peipa jumia. O si no, coñan de hoy, ñandate, en haya pitago, peña mañamin, de hina, haya yerure, otro lo ya poana. Así se llama ñatante. Siendo ya poseimba bebé, otro o ya poana. Bueno, y así entonces José dirige todo lo que allí se hacía. Ahora, el jefe de los carceleros dice, no vigilaba nada de lo que había confiado a José. Viste que son elementos importantísimos que tenemos en esta narración. Y varias veces ya estamos viendo este aspecto. Que incluso, dice este jefe de los carceleros, no confiaba, dice, o mejor dicho, confiaba tanto que no vigilaba. No había necesidad. Porque yo confío totalmente, ¿verdad?, en esta persona, porque yo sé que lo que le mueve a esta persona es Dios. Y así también en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Esa confianza total que le doy a mi esposo, esa confianza total que le doy a mi esposa, ¿de dónde viene? Y justamente porque sé que hay esa fuerza de Dios, esa fuerza del Espíritu en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces totalmente podemos confiar en el otro. Ahora, díganme si es sí o no, pero apenas ñandelle yapó alguna cosa equivocada, algunas veces ñandelle yapó, pero no hay por ahí ajina, a cuero y cuá o lo que sea, de viejo y cuá, de menos y cuá, de pillar celular, de y lo que sea, entonces ahí se pierde la confianza. Japea, rematino llega jamás de confianza, ereco llega jamás, upeaje, hay que buscar de nuevo esa confianza, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que la situación siempre es conflictiva, la situación también en la que nosotros vivimos se presenta de esta manera. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Con ansias, rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca.
Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Ñande Yarañé TV acompaña todo lo que fueron los cursos de Ñande Yarañé, curso bíblico, aquí desde el Salón Parroquial de la Parroquia Salesiana María Auxiliadora. Y en esta oportunidad justamente están cancelando los cursos porque ya terminaron el periodo de aprendizaje con el Padre Víctor Luis y nosotros en esta oportunidad, mi nombre es Jeremías y acompáñenme a mostrarle toda la experiencia que ganaron estos alumnos del Padre Víctor Luis. Gracias. Bueno, estamos con los alumnos que culminan justamente satisfactoriamente los cursos del Padre Víctor y en este caso estoy con... ¿Tu nombre? Alicia. Muy bien. ¿Tu nombre? Lilian y también... Miguel, cuéntenme un poquitito cuál fue la experiencia y cómo fue que llegaron a este curso del Padre Víctor. Y la verdad que yo empecé a seguir Ñande Yarañé por el Facebook que empezó el 15 de agosto, desde el primer programa vi y ahí surgió la invitación también gracias a mis amigos, a Miguel y a Lilian. Sí. ¿Ellos dos? Sí, ellos empezaron ya con el padre en el seminario y ellos me invitaron, ¿verdad? Qué bueno. Y, perdón, una vez que empecé ya no pude dejar. ¿Te encanta? Sí. El padre es una luz. O sea que ustedes son el famoso buena yunta, por así decirlo, porque le invitaron a ella. Genial. Y cuéntenos su experiencia un poco, cómo se enteraron también de la presencia del país, de las actividades del país. Bueno, la verdad que nosotros queríamos formarnos, nada más formarnos y averiguamos así. Primero la arquidiócesis nos dieron un número, nos fuimos al seminario y le encontramos al padre. Nos enamoramos de la primera charla con él, en serio que así le seguimos. Y de hecho que la formación es importante, somos catequistas en nuestra parroquia y nos estamos formando para dar frutos, ¿verdad? ¿Qué parroquia, Miguel? Parroquia San Miguel Arcángel de Canato 8. Sí, que está en San Lorenzo. Sí, teníamos, ¿verdad? O sea que esa, ¿cómo lo que te iba a explicar? Esa sensación de formarnos más, ¿verdad? Hay gente que nos preguntaba muchas cosas y algunas veces no sabíamos cómo responder, ¿verdad? Entonces, gracias a mi señora que empezó a buscar los cursos bíblicos, ¿verdad? Nos prendimos con Ñande Yarañé también, cuando el padre también nos invitó, ¿verdad? Y después fue creciendo y los cursos fue bastante excelente, ¿verdad? Y como ves, acá estamos y da sus frutos, gracias a Dios. Buenísimo, entonces en casa hacían trampa ellos dos porque hacían la tarea juntos, ¿verdad? Sí, algo por el estilo. Bueno, ¿qué le quieren decir al país también culminando este curso? ¿Qué le querés decir al país? Y la verdad es que le doy las gracias. Es mi primer curso bíblico y la verdad que estoy un poco emocionada, ¿verdad? Y le quiero agradecer que él sea el primero en guiarme en este camino hacia Dios, ¿verdad? Y espero que continúe, ¿verdad? La verdad que estamos un poco tristecitos porque terminó antes, ¿verdad? Pero sí, donde vaya le vamos a seguir. Genial, muchísimas gracias. Y ustedes también con el compromiso de rezar siempre por la vocación del Padre, ¿verdad? Por supuesto que sí. La idea. Entonces siempre está firme y le esperamos con ganas otra vez para empezar el año que viene. 3 meses entonces. Bueno, muchísimas gracias. Estos son parte de los alumnos y seguimos entrevistando a más. Gracias. Estamos con más alumnas aquí del Padre que han culminado este curso y comentame un poquitito cómo conociste al Padre. ¿Tu nombre primero? Mi nombre es Blanca Guillén. Yo le conozco al Padre ya en la época del Seminario Metropolitano, en el IPA y demás, Instituto San Roque. Así que para mí es un placer haber compartido aquí en mi comunidad del Decanato 2 las clases con el Padre. ¿Qué te deja todo este curso para vos? ¿Qué es lo que más valoras de este curso? Este curso a mí me deja la experiencia maravillosa de bajar a un Dios de papel de Biblia a la realidad de cada uno. Las clases con el Padre son maravillosamente sencillas, de lo cual vos te llevas una experiencia, un bagaje maravilloso de lo que es Cristo en la vida tuya a través de la historia. Genial, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, hermanita? Teresa Lenick de Domeniski. Genial, ¿y qué es lo que más rescatás y qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te gustó de todo este curso? Me gustó mucho seguir formándome. Pienso que la formación es muy importante
para luego, con la gracia de Dios, poder ser agentes multiplicadores. Bueno, muchísimas gracias. ¿Le querés dejar algún mensaje al país mirando a la cámara? Que fue extraordinario todo lo que hemos dado en este año, que fue maravilloso y que muchas personas puedan llegar a tener acceso a esta formación que es tan importante en nuestra vida cristiana. Genial, muchísimas gracias. ¿Algún mensajito para el país mirando a la cámara? Acércate, por favor. Yo más que nada al país le mando un mensaje, le agradezco a Dios la posibilidad de habernos dado este precioso estudio bíblico. Agradezco a Dios por la vida del Padre Cabañas y para más, que esté para más, mucho más. Invitamos a toda la gente que quiera venir a participar en Ñande Yarañé, que aquí estamos para recibirlos. Muchísimas gracias a Dios y también al querido Padre Profesor Víctor Cabañas. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Bueno, seguimos con los alumnos y en esta oportunidad con los caballeros del curso del Padre Víctor Luis y queremos saber un poquitito las experiencias de cada uno de ustedes. ¿Su nombre, señor? Pedro Benialgo. ¿Cómo fue que conoció el curso del Padre Víctor y por qué vino? Y porque vine en la parroquia, me enteré del curso y me encantó. Estos 8 meses de goce, prácticamente. Buenísimo, se lleva mucho entonces en la mochila. Muchísima cosa, lleno está. Ah, genial. Hermano, ¿cuál es su nombre? Julio Basualdo. ¿Cómo se enteró del curso del Padre? A través de la gente de la parroquia Virgen de Fátima. Genial. Y lo que yo aprendí acá es una serie de detalles que yo no conocía de Jesús especialmente. Lo que más me impactó es que Jesús se hizo hombre para ser igual que nosotros. Que nosotros leemos en la Biblia, pero acá la forma en que nos explicó el Padre Víctor nos hace mucho más rico en nuestro conocimiento. ¿No? Que estoy muy contento por haber asistido. Qué bueno, feliz con ustedes también. Hermano, ¿cuál es su nombre? Germán. Germán, muy bien. ¿Qué es lo que le quiere decir al país como mensaje final, diríamos, de agradecimiento? ¿Qué es lo que le quiere dar como mensaje al Padre? Bueno, darle gracias a Dios, especialmente a Él, por ese tiempo y por transmitir la verdadera verdad que es Cristo Jesús acá en la tierra. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted participó del principio o al final? Participé de otros cursos anteriores y ahora sí yo traigo en este curso más avanzado que fue esta vez. Buenísimo, feliz con ustedes entonces y gracias por acompañar al Padre Víctor también. Señor, ¿su nombre? Oscar Cabañas. Oscar Cabañas. Ah, mira, primo del país, ¿no? No, soy su hermano. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que le llamó más la atención en un resumen, diríamos, de todo este curso? Bueno, a mí siempre me llamó la atención la forma de enseñar, ¿verdad? Él normalmente da cursos muy didácticos, muy prácticos y adaptados totalmente a la realidad. Como hermano que soy de él, yo siempre viví toda su vida, ¿verdad? Soy su hermano mayor, viví toda su preparación del sacerdocio y normalmente siempre la acompañé, ¿verdad? Estando en Israel mucho tiempo, bueno, siempre seguíamos sus pasos de la distancia y así. Concepción Guá, entonces. No, claro, Concepción Salesiana. ¿Cuántos años se llevan de diferencia? ¿Usted tiene cuántos años? Yo tengo 55, Víctor tiene 52, creo. Él es el cuarto de los 5 hermanos, yo soy el segundo. Poca diferencia. Entonces la tarea está en rezar siempre por su vocación. No, por supuesto, eso siempre está, ¿verdad? Y lo que yo más admiro en él es que él no se reserva nada y siempre da, enseña, hace conocer todo lo que él sabe, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para la comunidad, para toda la comunidad, para que podamos aprender, ¿verdad? Cosas muy interesantes, ¿verdad? Porque esto está dentro de lo religioso y además dentro de una cultura general que como cristianos tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por acompañar a su hermano y a todos nosotros también en oración, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, gracias. Hermano, ¿cuál es su nombre? Luis Villalba. Lo lindo es que la buena pedagogía que da el padre, ¿verdad? Muy práctico, enseña todo. También, ¿verdad? La incorporación de las expresiones en guaraní. Muy... Esas incursiones que da. Sí, exactamente. Y después son módulos también que terminan. Módulos que enseñan en forma específica, que es muy bueno, eso sí. Mirando a la cámara, ¿cuál es el mensaje que le quiere dejar al país con todo este conocimiento que ya le dejó? Sí, Padre Cabañas, excelente, felicitaciones y a seguir adelante. Y es muy bueno, ¿verdad? Para todos nosotros, en especial los católicos, la enseñanza que para nosotros viene muy bien. Gracias, Padre. Gracias a usted, gracias. En esta ocasión ya estamos también con consagradas y ellas me dicen que son de la orden
De las hermanas vicentinas de Zagreb, del Colegio Corazón de María. Corazón de María acá de Asunción. De Asunción. ¿Su nombre, hermanita? Teresita Aguilar. Teresita, ¿y usted? Carmen Alonso. Carmen Alonso, vos sos estudiante todavía, ¿verdad? Muy bien. Hermanita. Alirce Ovelar. Alirce, muy bien. Novicia. María Fernanda. María Fernanda, muy bien. Cuéntenos su experiencia un poquitito aquí con el padre Víctor. ¿Cómo se enteraron de los cursos? ¿Cómo fue que llegaron aquí? A través de los avisos parroquiales, bueno, nos entusiasmamos y como somos de una pequeña comunidad, vivimos todas juntas, bueno, nos decidimos y la verdad que nos ayudó muchísimo, disfrutamos y ahora podemos saborear mejor la palabra de Dios. Muy bien, yo creo que me estoy haciendo la misma pregunta que todas las personas que nos están viendo. ¿Por qué las hermanas consagradas vienen a estudiar Biblia siendo que ellas ya saben Biblia? Pero mentira, o sea, siguen estudiando siempre, ¿verdad? Siempre. Eso nunca se termina. Y aparte de estos cursos, ¿verdad? De los lunes y jueves, también todos los días reservamos nuestra hora para Ñande Yarañe de 1 a 2 de la tarde. De la tarde, muy bien, por Rey Guaraní, entonces siempre bueno, siempre la tarea es rezar por su vocación y por la vocación de ustedes también. Sí, y que siga propagando, ¿verdad? Que siga iluminando sobre la palabra de Dios para que podamos alimentarnos mejor, ¿verdad? De la Sagrada Escritura, que nunca vamos a saber todo, sí. Muy bien, muchísimas gracias, hermanitas, y le agradecemos también la participación y las bendiciones para el padre Víctor Luis. Gracias. Bueno, lindos mensajes que le dejan al padre Víctor en este lapso que va a ir fuera del país, pero culminando ya un intenso curso de palabra bíblica. Es justamente lo que están rememorando todos los alumnos, es el factor común. Muchas gracias, padre, muchas gracias por desglosarnos un poquitito mejor la palabra de Dios y por sobre todo la oración constante para su vocación. Es eso lo que nosotros seguimos rezando por la vocación del padre Víctor y por tantos otros sacerdotes que propagan la buena noticia del Evangelio. Muchísimas gracias a todos por vernos y por acompañarnos también en Ñande Yarañe TV. ¿Por qué? Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañe. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe
te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Recuerden que estamos mirando y estamos estudiando el capítulo 39 del libro del Génesis. Estamos ya con esta parte final del capítulo 39 en que José es arrestado. La gran, no sé si decir la gran alegría, ¿verdad? Digamos, pero yo diría sí, la gran alegría, porque dice que siempre el Señor estaba con José. Esto es lo positivo que nos cuenta, ¿verdad?, esta narración, porque José siempre tiene la presencia de un Dios que lo acompaña, que no lo abandona. Y en la medida, decíamos nosotros mismos en nuestra reflexión, en la medida en que tenemos a Dios, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, ciertamente que el Señor dice, muestra su bondad al ganar la simpatía del jefe de los carceleros. Y así de esta forma también, cuando nosotros ganamos la simpatía, pero porque confían, entonces entonces desde ahí viene la confianza total en nosotros, ¿verdad? Entonces todos los presos que había ahí en la cárcel, y bueno, ellos se dirigen, ¿verdad?, ya hacia José directamente. ¿Pero por qué? Porque José es una persona de confianza. Incluso dice luego que el carcelero no vigilaba nada de lo que había confiado ya a José. Porque hoy es como decir en nuestra familia, en nuestro matrimonio, yo confío tanto, pero confío tanto no quiere decir también confío nomás y entonces por eso yo hago lo que quiero, ¿verdad? El otro hace lo que quiere, porque yo confío, no. Aquí esa confianza, dice, y no vigilaba nada de lo que había confiado a José, es porque él lo hace así, es porque José lo vive así, es porque José entonces ofrece y muestra esa presencia de Dios en su corazón y la otra persona se da cuenta, en este caso el jefe de los carceleros, ¿verdad? Porque dice, el Señor estaba con él. De nuevo como una inclusión, cuando nosotros abrimos al comienzo el 39 decíamos que el Señor estaba con él en el versículo 3 justamente, y ahora en este versículo en que vamos cerrando, que es el versículo 23, de nuevo estábamos diciendo, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él realizaba. Es decir, prospera José y hace prosperar a la persona con quien está. Y te dice bien y te vuelve a insistir, la presencia de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros para que podamos prosperar. Pero, ¿por qué viene esta prosperidad? No es como una cosa mágica, porque ya tengo alguna enseñanza, entonces por eso Dios va a multiplicar, por eso Dios va a hacer más. No. ¿Cómo Dios hace prosperar las cosas de nuestras propias manos? ¿Cómo Dios hace prosperar nuestro trabajo? ¿Cómo Dios hace prosperar nuestra alegría y nuestro amor entre los demás? Y justamente cuando nosotros vivimos profundamente, porque Dios está con nosotros, cuando nosotros lo vivimos, cuando nosotros lo sentimos, lo hacemos parte de nosotros mismos, ciertamente que después viene la consecuencia de un vivir bien, la consecuencia de ser también coautores de esta nueva sociedad. Es decir, nosotros también vamos haciendo esa nueva sociedad. Y eso quiere decir que después prospera. Porque ya llega algo cierto, si nosotros nos unimos todos y si nosotros decimos, bueno, cuando va a pota, vamos a tener una casa para los niños de la calle. Ya mi huesa, ya pensa. Entonces ya pero entero vetea, ya calcula. Va ella va a pota, va para la pona, va para la cote vea hina. Ella va a la pitasota, pero ñon dive, vaya pitasona, ¿viste? Eso va a prosperar, pero ¿cuándo va a prosperar? Y solamente, como dice aquí, porque el Señor estaba con él. Es decir, cuando el Señor está con nosotros, las cosas van a poder prosperar. Pero no como una cosa mágica, vuelvo a insistir, sino que el Señor nos hace prosperar porque nosotros tenemos una actitud diferente.
ñande oigo, entonces ñañe moipe, ñande la pisar en ondepe, ñande yarar en ondepe, con una actitud totalmente diversa. Da ahí ñande ña aromba, ñande yara yapoana, ñande yara omeana se, ñande yara se monguerana, ñande yara se mo prosperana. No, esto es al revés. Esto es, yo le tengo a Dios, y entonces como yo le tengo a Dios en mi corazón y en mi vida, entonces llego a engañar piamba y te diga tu hanguaisha, oñón dive paya guatata, upebe, entonces ñande ya cacuata. Eso quiere decir prosperar juntos, prosperar como iglesia. Pero porque vos entonces tenés bien tu GPS, vos tenés y estás seguro y estás fortalecido en el Señor. Cuando nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, cuando lo tenemos a Dios, entonces viene la imagen de la esposa de Putifar. Porque Putifar lo que está haciendo es aquí engañando. Lo que está diciendo y haciendo aquí es ensuciando la figura, o quiere ensuciar, porque al final nos damos cuenta que cuando uno está en el camino y cuando uno está en esa entrega generosa a los hermanos y a Dios, ciertamente que estos elementos son simplemente pasajeros, como pasará en la vida de José. Vos podés quedarte tranquilo porque vos sabés que no es todo lo que están diciendo de él, que no es verdaderamente de esta manera. Ahora, si vos no querés verlo, bueno, eso ya es un problema tuyo. ¿Por qué un problema tuyo? Y porque te encegueciste por una mentira. Y esa mentira es entonces la que triunfa por un tiempo. Pero aquí de nuevo se dan cuenta que la verdad de nuevo después triunfa. El árbol se conoce por sus frutos. Y aquí lo va a volver a decir. Apenas él cae en esta desgracia porque dice, bueno, se enojó y ciertamente Putifar se va a enojar porque le cree y confía en su esposa lo que le está diciendo. Entonces, tu esclavo me hizo esto y esto. Se enfureció, hizo detener a José y lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así José entonces va a parar a la cárcel. Y digo, ya es siempre, no hay mal que por bien no venga. A ver, ya es en la historia de José. De por y la iba la ñande apetere iba en la lleva. Si nosotros tenemos un corazón sincero y si nosotros estamos deseosos de hacer bien las cosas, Dios tiene su camino, Dios tiene y sabe cómo ayudarnos, pero aquí te está diciendo, el Señor estaba con él, el Señor está con nosotros. El asunto es volver a despertarlo desde tu corazón, desde tu vida. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, así estamos concluyendo nuestro programa Ñande Yarañe del día de hoy, de esta semana. Les invitamos siempre, ¿verdad?, a seguir reflexionando sobre la palabra de Dios del domingo. Primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Ñande Yarañe dominical, vea. Entonces, a las 8:30 de la mañana y luego la repetición a las 16 horas por este mismo canal. Entonces, entre Oetea y Yoheshata, Upepe lleva. Y ahora, concluyendo en este día, este capítulo 39 también, yo les hago llegar la bendición del Señor. No se olviden que todos somos responsables de este programa Ñande Yarañe. Ñande Yarañe no tiene que quedar simplemente en clases bíblicas, no tiene que quedar simplemente en repasar, estudiar o conocer la Biblia, sino que en la medida en que vamos conociendo la palabra de Dios, desde ahí todos juntos, Oñón Divepa, con Angaña Yepita Sota, ¿para qué? Para que los frutos de esa palabra de Dios que nos toca en el corazón nos ayude después a responder y a ofrecer lo mejor a los que necesitan. Ojalá enseguida ya tengamos una lista de muchos padrinos, de muchas personas, así como ustedes, que quieran dar sus aportes. Mira, Moyepe, siempre ese granito de arena es lo que hace la gran montaña, porque tenemos en vista colegios, escuelas, niños de la calle, y bueno, todo eso va a necesitar, ¿verdad?, que nosotros nos fortalezcamos juntos, formemos esta gran familia de Ñande Yarañe, y así sigamos adelante con la fuerza, como dice aquí, con la presencia de Dios. Y les imparto mi bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por